Juntos exploramos las enseñanzas que pueden transformar nuestras vidas. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre una historia poderosa de la Biblia, la oración de Salomón, y de cómo Dios respondió a su petición. Si alguna vez has sentido que necesitas guía divina para tomar decisiones importantes, mientras descubrimos cómo la sabiduría de Dios puede iluminar nuestro camino en cada aspecto de nuestra vida. No te lo pierdas. En nuestras vidas siempre llega un punto en el que nos enfrentamos a pruebas difíciles de superar. Es precisamente una fuente de orientación y sabiduría eterna. No solo nos proporciona soluciones a nuestras inquietudes, sino que también transforma profundamente nuestras vidas si permitimos que penetre. No es un conjunto de preceptos anticuados, sino un mapa vivo y actual que nos guía en un mundo cambiante. En una sociedad saturada de mensajes superficiales, encontramos algo realmente. Innumerables personas han buscado el secreto de una vida plena en diversas fuentes, pero la verdadera respuesta siempre ha estado con el Dios de la Biblia, quien te creó con un propósito único y especial. Te invito a un viaje de descubrimiento divina en cada decisión, en cada desafío que enfrentemos. La sabiduría de Dios está lista para iluminar tu camino, para mostrarte que todo tiene sentido cuando lo ves desde su perspectiva. Al hacerlo, experimentarás un propósito y una esperanza renovada. Permite que tu mente y tu espíritu se abran a algo más grande que tú mismo. Si estás dispuesto a descubrir estos principios que transforman vidas, escribe en los comentarios: Dios ilumina mi camino. Al hacerlo, no solo fortalecerá también esa sabiduría eterna. Querido amigo, comencemos. Número 1, Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Presta atención a este versículo. En el mundo se cree que la sabiduría se obtiene acumulando experiencias, leyendo mucho o adquiriendo conocimientos. Pero ¿sabes algo? La Biblia tiene una perspectiva completamente diferente. En Proverbios 9:10 se nos enseña que el principio de la verdadera sabiduría radica en el temor de Jehová. No estamos hablando de un miedo que paraliza, sino de un respeto reverente hacia Dios, un reconocimiento de su grandeza, su santidad y su poder. Este temor reverente cambia nuestra manera de pensar y de vivir. Cuando comprendemos quién es Dios, algo dentro de nosotros se transforma. Nos damos cuenta de nuestras limitaciones, de lo pequeños que somos frente a la grandeza de su sabiduría. Y esa humildad es precisamente lo que abre la puerta para que Dios derrame su sabiduría sobre nosotros. No es algo que podamos adquirir por nuestro propio esfuerzo, sino un regalo que Dios concede a quienes lo buscan con un corazón sincero. El versículo también habla del conocimiento del Santísimo. Esto no se trata de saber sobre Dios, sino de conocerlo íntimamente, de experimentar su amor, su justicia y su carácter. Este tipo de conocimiento tiene el poder de revolucionar tu vida. No solo cambia tu manera de pensar, sino también la forma en que tomas decisiones, cómo interactúas con los demás y cómo enfrentas los desafíos diarios. La sabiduría que el mundo ofrece es pasajera, superficial y limitada al presente. En contraste, la sabiduría divina es eterna, firme como una roca en un mundo en constante cambio. Esta sabiduría nos protege de caer en la arrogancia, en decisiones precipitadas que traen dolor. Es una guía constante que nos sostiene cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Al aplicar esta sabiduría en nuestra vida cotidiana, comenzamos a ver lo que realmente importa, lo que tiene valor eterno. Cada decisión, cada relación y cada acción son influenciadas por estos principios divinos, transformando nuestra manera de vivir. Piensa en algún momento en el que tomaste una decisión importante. ¿Qué habría cambiado si hubieras buscado primero la dirección de Dios?
Con seguridad, habrías encontrado una paz que solo proviene de actuar conforme a su voluntad. Este proceso de temer a Jehová y buscar su sabiduría no es algo que ocurre una sola vez. Es un camino continuo, un viaje que dura toda la vida. Cada día es una nueva oportunidad para aprender más de Dios, para profundizar en su carácter y para crecer en sabiduría. Y así, poco a poco, nuestra vida se va alineando más con su propósito eterno. Todo comienza con ese primer paso: reconocer que el temor de Dios es el principio de la verdadera sabiduría. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una encrucijada o sientas incertidumbre sobre qué dirección tomar, ten presente lo siguiente: la verdadera sabiduría no proviene de ti mismo ni de las soluciones que el mundo ofrece. Procede de Dios, y lo maravilloso es que está al alcance de todos aquellos que la buscan con un corazón humilde y consciente de su necesidad. 2. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando este proverbio nos habla del temor de Jehová como el principio de la sabiduría, no se refiere a un miedo aterrador, sino a una profunda reverencia y respeto hacia Dios. Es ese reconocimiento de que Él es soberano, que su autoridad es suprema y que nuestras vidas dependen completamente de Él. Este tipo de temor no nos limita ni nos detiene, al contrario, nos impulsa a acercarnos a Dios, a seguir su voluntad y a vivir con integridad. Es similar al respeto que sientes hacia alguien a quien admiras profundamente y cuyo honor quieres preservar en todo lo que haces. Este temor transforma por completo nuestra manera de ver la vida. Nos da una perspectiva divina, permitiéndonos reconocer nuestras propias limitaciones y darnos cuenta de que no tenemos todas las respuestas. Sin embargo, también nos abre las puertas a la sabiduría de Dios, esa capacidad de aplicar su conocimiento a nuestras decisiones cotidianas. Imagina poder tomar decisiones no basadas únicamente en tu entendimiento, sino en la guía de Dios y lo que Él revela. Hay una diferencia crucial entre conocimiento y sabiduría. Es posible ser muy inteligente, tener títulos académicos y acumular información, pero sin el temor de Jehová, todo esto se queda en conocimiento vacío. La verdadera sabiduría es saber aplicar ese conocimiento de manera que honre a Dios y refleje su carácter. Esta sabiduría afecta todos los aspectos de nuestra vida: cómo tratamos a los demás, cómo resolvemos conflictos y cómo enfrentamos las dificultades. No se trata de ser solamente inteligente, sino de vivir de acuerdo con la voluntad divina. Por otro lado, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lo vemos a menudo: personas que creen saberlo todo, que consideran innecesario a Dios y confían únicamente en sus propios caminos. Este orgullo los ciega y su desprecio por la sabiduría tiene consecuencias. No es solo que ignoren los consejos sabios, sino que adoptan una actitud autosuficiente, convencidos de que no necesitan a nadie, mucho menos a Dios. Este desprecio lleva inevitablemente a la destrucción, ya que conduce a decisiones impulsivas y egoístas que resultan en dolor y fracaso. El contraste es evidente. Mientras los sabios construyen sus vidas sobre el temor de Jehová, los insensatos lo hacen sobre el orgullo y la autosuficiencia. Los primeros tienen una base sólida que les sostiene a largo plazo, mientras que los segundos edifican sobre terreno inestable, destinado a colapsar. Esto nos invita a reflexionar profundamente. ¿Cómo estamos construyendo nuestras vidas? ¿Sobre el temor a Dios o sobre nuestras propias ideas y deseos? Este proverbio nos anima a detenernos y examinar nuestra actitud hacia la sabiduría divina y la enseñanza que viene de Dios.
Si realmente queremos vivir con sabiduría, no podemos ignorar este principio esencial. El temor de Jehová es el inicio de todo. El temor a Dios no es algo que adquirimos una sola vez y olvidamos. Es un proceso continuo, una base constante en nuestra vida. Cada día debemos buscar a Dios, recordando nuestra dependencia de Él en cada aspecto de nuestra existencia. Este tipo de reverencia no solo nos hace más sabios, sino que también fomenta la humildad en nuestro corazón. Nos recuerda que no somos autosuficientes, que necesitamos su guía en cada paso que damos. La humildad es el fruto del temor de Jehová. Cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, nos volvemos más receptivos a su enseñanza y estamos más dispuestos a aprender. Es entonces cuando podemos tomar decisiones que realmente reflejen su sabiduría, decisiones que nos protegen del error y nos acercan a cumplir su propósito para nuestras vidas. Por otro lado, aquellos que menosprecian la sabiduría y rechazan el temor del Señor están destinados a enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones impulsivas. Pueden creer que están progresando, alcanzando metas, pero sin la dirección de Dios. Ese camino se tambalea y finalmente conduce a la perdición. Dios nos ofrece la elección: acoger su sabiduría o ignorarla. Sin embargo, también nos deja claro que cada decisión conlleva sus frutos. Vivir bajo el temor del Señor significa alinearnos con su voluntad, reflejando su carácter en nuestras acciones cotidianas. Y esa es la esencia de la verdadera sabiduría: no solo conocer lo correcto, sino vivirlo plenamente. En última instancia, esta sabiduría que tanto apreciamos es una invitación a una vida renovada, guiada por la enseñanza divina y que refleja la gloria de Dios en cada detalle. Número 3, Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En un mundo lleno de información, donde todo avanza a un ritmo vertiginoso, a menudo olvidamos el verdadero origen de la sabiduría. Creemos que ser sabios significa acumular conocimientos, títulos o experiencias, pero la auténtica sabiduría, la que transforma vidas, no es algo que se pueda alcanzar por esfuerzo propio. Es un don, un regalo que proviene directamente de Dios. Proverbios 2:6 lo expresa de manera inequívoca: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Piensa en la profundidad de estas palabras. La sabiduría no es algo que logramos, es algo que Dios nos concede cuando lo buscamos sinceramente. Y aquí está la clave: la sabiduría divina es radicalmente distinta de lo que el mundo considera sabiduría. Lo que el mundo valora como sabiduría a menudo no es más que información acumulada o estrategias para manipular situaciones en beneficio propio. Pero la sabiduría que proviene de Dios es pura y trascendente. Es una comprensión que supera lo inmediato, lo superficial. Dios, en su infinita bondad, nos brinda no solo sabiduría, sino también entendimiento y conocimiento profundo. Este conocimiento no es banal. Es una luz que ilumina tanto la mente como el corazón, permitiéndonos comprender la vida desde una perspectiva verdaderamente significativa. La sabiduría divina también nos equipa con discernimiento, esa capacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, algo esencial en un mundo donde las líneas morales parecen cada vez más borrosas. Esta sabiduría actúa como una brújula moral infalible, ayudándonos a tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. Y lo maravilloso es que al vivir según esa sabiduría, experimentamos una transformación. Enfrentamos los retos con una paz que no es de este mundo y con la certeza de que estamos transitando el camino adecuado. Ahora bien, quizá te preguntes,
¿Cómo puedo obtener esa sabiduría? Es mucho más sencillo de lo que parece. Dios no complica las cosas. El primer paso es pedirla. Parece obvio, Perisvalio, ¿verdad? Pero a menudo olvidamos pedir lo que más necesitamos. Creemos que podemos manejarnos por nuestra cuenta o que no somos lo suficientemente importantes como para que Dios nos escuche. Pero esto es un error. Dios desea que le pidamos sabiduría. El segundo paso es meditar en su palabra. La Biblia está llena de la sabiduría que Dios quiere impartirnos. Cada versículo, cada enseñanza es una guía práctica para nuestra vida. El tercer paso es buscar su presencia con sinceridad. Esto no significa recitar una oración rápida y superficial. Se trata de desarrollar una relación genuina con Él, de buscar su voluntad con todo nuestro corazón. Lo más hermoso de todo es que la sabiduría divina no se basa en nuestros méritos. No es algo que ganemos por nuestras obras. Es un reflejo de su inmensa gracia y misericordia. Es un don gratuito que nos otorga porque nos ama y desea que vivamos conforme a su propósito. Cuando vivimos alineados con su sabiduría, nuestra vida adquiere una plenitud que antes parecía inalcanzable. Comenzamos a comprender que cada acontecimiento tiene un propósito y que cada decisión tiene repercusiones eternas. Imagina que te encuentras en un momento crucial de tu vida, enfrentando una decisión importante. Tal vez se trata de tu carrera, de una relación o incluso de tu futuro espiritual. En esos momentos, nuestra inclinación natural es confiar en nuestro propio entendimiento, en lo que creemos que es correcto. Pero ¿qué pasaría si en lugar de seguir nuestro juicio, decidiéramos buscar primero a Dios? Cuando le damos prioridad a su guía, Él nos brinda una claridad que va más allá de nuestra comprensión humana. Al final, todos tenemos que elegir a qué fuente acudir. El mundo está lleno de voces y consejos que prometen éxito y felicidad. Sin embargo, esas fuentes son limitadas y a menudo nos desvían del camino correcto. Dios, en cambio, es la fuente suprema de verdad y sabiduría. ¿Estás dispuesto a buscar esa sabiduría divina? Porque está disponible para ti, abundante, generosa y siempre accesible. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hay momentos en la vida que parecen desbordarnos, situaciones en las que no sabemos qué decisión tomar. Pero aquí está la verdad maravillosa: no estamos solos. Santiago 1:5 nos asegura que si pedimos sabiduría, Dios nos la dará abundantemente, sin críticas ni reproches. Esta no es una promesa superficial. Estamos hablando de la sabiduría divina, un entendimiento profundo que solo Dios puede dar. La sabiduría que proviene de Dios no es meramente información. No es algo que puedas encontrar en un libro o en internet. Es una percepción espiritual que transforma vidas. Mientras que el conocimiento puede explicarte cómo funcionan las cosas, la sabiduría te muestra el propósito detrás de ellas y cómo responder de manera correcta. Es la capacidad de ver el mundo a través de los ojos de Dios, de discernir su voluntad en medio de la confusión. Y lo más hermoso de todo esto es que Dios quiere compartir su sabiduría contigo. No la reserva para unos pocos. No te exige cumplir requisitos inalcanzables. Lo único que pide es que se la pidas. La palabra abundantemente que utiliza Santiago es clave. Dios no es tacaño. No hay límite para las veces que podemos acudir a Él. Nunca escucharás a Dios decir otra vez pidiendo sabiduría. Él se deleita en guiarte porque es un Padre amoroso. Sin embargo, buscar sabiduría divina requiere humildad. Significa reconocer que no sabemos todo, que necesitamos su ayuda.
En una cultura que valora la autosuficiencia, esto puede ser un desafío. Pero cuando damos ese paso de fe y pedimos, experimentamos algo extraordinario. Recibimos no solo sabiduría, sino también una conexión más profunda con Dios. Cuando Dios nos responde, lo hace sin reproches. Él no nos juzga por no saber algo, ni nos critica por nuestros errores pasados. Nos recibe con brazos abiertos, dispuesto a darnos lo que necesitamos. Su paciencia y ternura son incomparables. Por eso, acércate a Él con confianza, sabiendo que su respuesta siempre estará llena de gracia. La sabiduría divina no es un concepto abstracto. Tiene aplicaciones prácticas en nuestras vidas. Piensa en esas decisiones que te quitan el sueño, en esos momentos de incertidumbre. Tal vez estás enfrentando un cambio importante, una oferta laboral o una relación que requiere discernimiento. Dios quiere guiarte en cada paso y su sabiduría está a tu disposición cada día. Cuando buscas esa sabiduría consistentemente, tu perspectiva cambia. Empiezas a ver las cosas con mayor claridad, tomas decisiones con más confianza y encuentras paz. Pero más que eso, tu relación con Dios se fortalece. Te das cuenta de que cada paso que das está alineado con su propósito. Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Este versículo nos recuerda la bendición que es encontrar la sabiduría. La palabra bienaventurado no describe una felicidad pasajera. Habla de una satisfacción profunda y duradera, una paz que trasciende las circunstancias. Cuando hallamos la sabiduría, nos conectamos con algo más grande que nosotros mismos, algo que transforma nuestra vida desde el interior. La sabiduría es como una brújula, nos guía cuando estamos perdidos, nos orienta hacia el propósito detrás de cada desafío. No se trata solo de acumular conocimiento, sino de comprender el corazón de Dios en todo lo que enfrentamos. Y eso, amigo mío, es un regalo incomparable. Muchas veces poseemos conocimiento, pero no sabemos cómo aplicarlo correctamente. La sabiduría toma lo que sabemos y le da un propósito claro, ayudándonos a tomar decisiones adecuadas, evitar errores costosos y mantenernos firmes en un mundo lleno de distracciones. ¿Cuántas veces has estado a punto de tomar una decisión apresurada y has sentido ese leve susurro interno que te invita a detenerte, reflexionar y pensar antes de actuar? Ese es el poder de la sabiduría en acción. Lo más asombroso de la sabiduría es que no solo transforma tu vida, sino también la de quienes te rodean. Cuando vives según la sabiduría de Dios, tu vida se convierte en una influencia positiva para los demás. Tus relaciones mejoran, tus decisiones laborales son más acertadas y las personas a tu alrededor notan algo diferente en ti. Tu luz se extiende a los demás, iluminando sus caminos y tocando sus vidas de maneras inesperadas. Además, hay un gozo único que surge al vivir conforme a la sabiduría de Dios. Este gozo no se parece a nada que el mundo pueda ofrecer. Mientras que las satisfacciones terrenales son pasajeras, el gozo de caminar en la sabiduría divina es duradero. Vivir según los principios de Dios trae paz interior y la certeza de estar alineado con su voluntad. Aunque no todo sea fácil, saber que haces lo correcto te da una alegría inquebrantable. La inteligencia, en este contexto, es la manifestación práctica de esa sabiduría. No se trata solo de comprender lo que es correcto, sino de aplicarlo en cada situación concreta. Es saber cómo actuar en medio de circunstancias complicadas, cómo elegir sabiamente incluso en el caos. A menudo pensamos que la inteligencia es un don reservado para unos pocos, pero desde la perspectiva de Dios es simplemente vivir conforme a lo que aprendemos de Él diariamente.
Es la capacidad de evitar las trampas del mundo y caminar con prudencia en el camino que Dios ha preparado para nosotros. Buscar la sabiduría y la inteligencia no es un acto único, sino un proceso constante. Es un camino que recorremos toda la vida. Mientras más nos acercamos a Dios, más sabiduría obtenemos. Este crecimiento espiritual transforma cada aspecto de nuestra existencia, dándonos propósito, paz y una alegría que trasciende esta vida y nos prepara para la eternidad. Imagina que enfrentas una decisión crucial: cambiar de empleo, iniciar una nueva relación o tomar un riesgo que podría cambiar tu futuro. En esos momentos, el miedo y la incertidumbre pueden invadir tu corazón. Pero cuando buscas la sabiduría de Dios, todo cambia. Empiezas a discernir lo que es realmente importante, no solo lo que parece atractivo en el momento. A través de la oración, el estudio de su palabra y el consejo de personas sabias, logras ver las cosas con mayor claridad. Ya no te guías únicamente por lo inmediato, sino que consideras el impacto a largo plazo, tanto en tu vida como en tu relación con Dios. Esa plenitud y felicidad profunda llegan cuando tus decisiones están alineadas con la voluntad divina. Al actuar con sabiduría, no solo te beneficias, sino que glorificas a Dios en todo lo que haces. Esto trae una paz y un contentamiento que el mundo no puede ofrecer. Ese es el verdadero regalo de vivir en sabiduría y adquirir la inteligencia divina. Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. Este versículo nos da una clave esencial para la vida. Nos recuerda que la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones materiales, sino en algo mucho más profundo: la sabiduría que transforma, guía y protege. Vivimos en un mundo que nos enseña a valorar lo material por encima de todo, como si tener el último modelo de coche o una casa lujosa definiera nuestra felicidad. Pero la Biblia nos desafía a repensar estas prioridades. No importa cuánto acumulemos, si no tenemos sabiduría, esas cosas no nos llevarán a una vida plena. Por el contrario, la sabiduría nos enseña a vivir correctamente, a tomar decisiones que nos bendicen a nosotros y a los demás. La sabiduría bíblica no es un conocimiento superficial, es una comprensión que se traduce en acciones que honran a Dios. Es esa capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo verdadero y lo falso. Y no ocurre de la noche a la mañana. Es un camino continuo de aprendizaje y transformación. Cada paso en este recorrido nos acerca más al propósito de Dios, llenándonos de paz y alegría. Es un viaje que ofrece recompensas no solo aquí en la tierra, sino también en la eternidad. Que nuestra búsqueda diaria sea adquirir sabiduría e inteligencia divina, permitiendo que nuestras vidas reflejen el carácter de Dios en todo momento. No es un logro que se obtiene una vez y se deja de lado. Es una búsqueda diaria. Cada día trae nuevas lecciones y descubrimientos sobre cómo vivir de acuerdo al plan de Dios. Los beneficios de esa sabiduría son incomparables. Cuando la posees, tienes una guía firme para tomar decisiones cruciales en la vida. No te dejas llevar por lo más fácil o por las opiniones ajenas. Es como una brújula interna que te señala el camino correcto. Esa sabiduría también es una protección. Te libra de caer en trampas, de actuar impulsivamente y sufrir consecuencias serias. Te ayuda a resistir el pecado, a permanecer en la verdad y a llevar una vida que honra a Dios. La inteligencia, como menciona el libro de Proverbios, complementa esta sabiduría. No se trata solo de acumular conocimientos, sino de saber aplicarlos con discernimiento. Es la capacidad de poner en práctica la sabiduría que Dios te concede en situaciones concretas de tu vida.
ya sea en tus relaciones, tu trabajo o cualquier otro aspecto. Esa inteligencia refleja el corazón de Dios y transforma cada acción. Es un valor superior a cualquier riqueza material que puedas adquirir. Vivimos en un mundo que nos impulsa constantemente a buscar más posesiones, más dinero y más éxito. Sin embargo, Dios nos llama a enfocarnos en algo más elevado y eterno. La sabiduría no pierde su valor con el tiempo. Es un tesoro que siempre te acompaña, que permanece en cada etapa de tu vida. Mientras las riquezas pueden desaparecer, la sabiduría perdura y te guía hacia decisiones sabias y significativas. ¿Cómo aplicar esto a nuestra vida? Es sencillo. Prioriza la búsqueda de sabiduría. Dedica tiempo a estudiar la palabra de Dios. Ora pidiendo discernimiento y reflexiona sobre cómo implementar lo aprendido en tu vida diaria. Haz de esta búsqueda tu mayor prioridad, más allá de cualquier otra cosa material, porque cuando posees sabiduría, tienes el mayor de los tesoros. Tienes una vida llena de propósito, una vida que refleja la gloria de Dios, una vida verdaderamente enriquecedora. 7. Proverbios 16:16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Este versículo nos enseña una lección profunda sobre lo que realmente deberíamos valorar en la vida. Nos recuerda que la verdadera riqueza no se encuentra en el dinero ni en los bienes materiales, sino en la sabiduría y la inteligencia que provienen de Dios. Reflexiona: el oro y la plata son cosas temporales. Por valiosas que sean, se desgastan, pierden su brillo o pueden ser robadas. Pero la sabiduría, ese don eterno de Dios, nunca pierde su valor. Nos ilumina, nos protege y nos da una perspectiva más amplia y eterna de la vida. ¿Cuántas veces hemos visto a personas con grandes riquezas materiales que, sin embargo, parecen vacías o insatisfechas? Esto ocurre porque el verdadero éxito no se mide por lo que posees, sino por cómo vives y qué valores guían tu vida. La sabiduría divina no es simplemente conocimiento, es una comprensión profunda que transforma nuestra forma de ver el mundo y de tomar decisiones. Nos da el discernimiento para elegir lo correcto, incluso cuando el mundo nos presiona en otra dirección. La inteligencia bíblica, por otro lado, es mucho más que habilidades o destrezas. Es la capacidad de discernir lo verdadero y actuar en consecuencia. Esta inteligencia divina nos ayuda a tomar decisiones con impacto duradero, alineadas con los principios eternos de Dios. Nos guía más allá de lo inmediato y nos muestra el camino hacia una vida que refleja el amor y la verdad de Dios. La sabiduría actúa como un escudo que nos protege. Nos guía para evitar errores y decisiones que puedan causar sufrimiento o remordimiento. Nos enseña a resistir las tentaciones que prometen soluciones rápidas pero cuestionables desde el punto de vista moral. A su vez, la inteligencia nos ayuda a discernir esos engaños y a elegir lo que honra a Dios. La sabiduría divina, acompañada de la inteligencia, se convierte en una herramienta fundamental para vivir una vida que no solo es correcta en términos morales, sino que también está llena de propósito y significado. Buscar esta sabiduría es una jornada constante. No es algo que se consigue de un momento a otro. Requiere tiempo, dedicación, oración y una búsqueda incesante de la voluntad de Dios. Los beneficios que obtenemos al vivir con sabiduría son duraderos, no solo para nuestra propia vida, sino también para la comunidad y para las generaciones futuras. Cuando aplicamos la sabiduría en nuestra vida diaria, impactamos positivamente al mundo que nos rodea. La sabiduría es un reflejo de los valores divinos. Vivir según los principios de Dios implica aplicar nuestra fe en las decisiones cotidianas, permitiendo que esta sabiduría transforme nuestra vida en algo de un valor incalculable,
mucho más que cualquier bien material. Por eso, hoy te invito a que busques la sabiduría como lo más importante en tu vida, porque en ella reside la verdadera riqueza, una que ni el tiempo ni las circunstancias pueden agotar. Número 8, Primera de Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Reflexiona sobre esto. Cristo no solo vino al mundo para salvarnos, sino que en él reside la sabiduría suprema. No es únicamente un maestro que nos muestra el camino. Él mismo es el camino, la sabiduría hecha carne. Todo lo que necesitamos para saber cómo vivir y qué decisiones tomar se encuentra en él. No se trata simplemente de un conjunto de principios o enseñanzas, sino que en su vida, muerte y resurrección encontramos la manifestación máxima de la sabiduría divina. Así lo afirma Corintios. En Cristo encontramos sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo converge en él. La justificación no se limita al perdón de los pecados. Significa que Dios, por medio de Cristo, nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Es como si nuestro registro estuviera completamente limpio, no por lo que hemos hecho, sino gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Este es el regalo más hermoso de la justificación. No es algo que podamos ganar por méritos propios, sino que es un obsequio de gracia. En esto resplandece la sabiduría de Dios. Él sabía que no podríamos cumplir la ley por nosotros mismos, así que envió a Cristo para que en él fuéramos declarados justos. ¿Te das cuenta del amor y la sabiduría divina que se despliegan aquí? Dios, en su inmensa sabiduría, identifica las áreas de nuestra vida que necesitan ser purificadas, corregidas y fortalecidas. Y aunque el proceso a veces sea doloroso, es absolutamente necesario. Cada día que caminamos junto a Cristo estamos siendo transformados, moldeados para parecernos más a Él. Esta es la sabiduría de Dios obrando en nuestra vida. Y por supuesto no podemos olvidar la redención. Cristo no solo nos libera del pecado, sino que también nos concede la victoria sobre la muerte. La redención es la promesa definitiva de que todo lo que el pecado ha destruido en nuestras vidas será restaurado. Pero no es algo que esperemos solo para el futuro. Es algo que comienza a manifestarse aquí y ahora. Cada vez que superamos una tentación, cada vez que vemos a Dios sanar una parte rota de nuestra vida, somos testigos de su plan de redención en acción. Todo esto, absolutamente todo, forma parte de la sabiduría eterna de Dios. Desde el principio, Él planeó cada detalle y lo cumplió de manera perfecta a través de Cristo. Lo más maravilloso es que estos elementos no son independientes ni aislados. Forman un todo, una obra maestra de amor y sabiduría divina que nos guía hacia una vida llena de propósito y plenitud. La sabiduría, la justificación, la santificación y la redención están profundamente entrelazadas. No puedes experimentar una sin estar conectado con las demás. Al ser justificados, damos inicio a un camino de santificación. Ese proceso continuo de santificación nos guía a disfrutar más plenamente la redención que Cristo ganó para nosotros. Todo esto forma parte de un diseño perfecto, ideado por Dios y revelado en Cristo. Cada paso de nuestra salvación es una muestra de la sabiduría celestial, un reflejo de su amor inmenso por nosotros y de su propósito de restaurarnos completamente. ¿Qué implica esto en tu vida cotidiana? Significa que puedes recurrir a Cristo en cada situación. Cuando enfrentes decisiones complejas, busca la sabiduría que solo Cristo puede ofrecerte. Si alguna vez sientes que no eres suficiente, recuerda que ya has sido justificado por Él. Si batallas contra el pecado, confía en que Dios está actuando en ti, transformándote, moldeándote día
tras día. Y cuando el peso del mundo parezca insoportable, ten presente que has sido redimido. Cristo te ha liberado y te está guiando hacia una vida llena de significado y victoria. Cristo no es simplemente una figura histórica o un maestro respetado. Él es la fuente constante de sabiduría divina. Lo más maravilloso es que esta sabiduría está a tu alcance todos los días. Puedes crecer en conocimiento y aplicar esa sabiduría a cada rincón de tu vida. Al hacerlo, experimentarás cómo Dios transforma tu existencia de una manera que solo Él puede lograr. Cada paso que tomas al lado de Cristo es una oportunidad para ser renovado, redimido y para disfrutar la plenitud de su sabiduría. Colosenses 2:3 contiene una verdad poderosa que a menudo ignoramos. Este pasaje nos recuerda que en Cristo están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Cuando la Escritura menciona a todos, no se refiere a una parte, está hablando de la totalidad. En Jesús encontramos todo lo que necesitamos para vivir una vida llena de propósito y entendimiento. Sin embargo, muchas veces buscamos respuestas en lugares errados, olvidando que la fuente suprema de toda comprensión está justo frente a nosotros, Cristo. Es fascinante cómo se describe la palabra tesoros en este contexto. No se trata de algo común o superficial, son riquezas profundas, espirituales. Como ocurre con cualquier tesoro, no están a simple vista, están escondidas. Esto implica un llamado a buscar, a profundizar nuestra relación con Cristo para descubrir esas riquezas invaluables que están disponibles para nosotros. Jesús no oculta estos tesoros para que no los encontremos, sino que los revela a quienes los siguen con sinceridad, a quienes eligen caminar a su lado. A medida que caminamos con Cristo, vamos desvelando gradualmente la sabiduría divina que tiene el poder de transformar nuestras vidas. Esa sabiduría impacta profundamente nuestra perspectiva del mundo, influye en nuestras decisiones y nos guía hacia lo que es justo, verdadero y alineado con el corazón de Dios. Cuando nuestras acciones están basadas en esta sabiduría, experimentamos una vida con propósito, una vida llena de significado más allá de lo superficial. No obstante, seamos sinceros, el mundo ofrece su propia versión de sabiduría. Nos promete éxito, felicidad basada en deseos egoístas y soluciones rápidas. Pero estas promesas son pasajeras, superficiales, carentes de profundidad y de la estabilidad que ofrece la sabiduría de Cristo. La sabiduría de Jesús es eterna, anclada en verdades inmutables y sirve como faro en medio de la incertidumbre. Descubrir esta sabiduría en Cristo no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, un viaje continuo. Cuanto más avanzamos en nuestra fe, más descubrimos esos tesoros espirituales. Es como si cada día que pasamos con Jesús nos revelara una nueva faceta de su sabiduría, un tesoro que antes estaba oculto para nosotros. Nuestra relación con Cristo nunca se queda estática. Siempre hay más por descubrir, más por aprender, más por vivir. Comenzamos a percibir de manera más clara su amor, su justicia y su misericordia. La sabiduría en Cristo nos orienta hacia el propósito divino y nos enseña a vivir de una forma que refleje auténticamente su carácter. Descubrimos que esta sabiduría no se limita a nuestro beneficio personal, sino que está destinada a impactar la vida de quienes nos rodean, permitiendo que nuestras acciones sean un reflejo del amor de Dios hacia el mundo. Ahora bien, ¿cómo llevamos esta sabiduría a la práctica en nuestra rutina diaria? Todo comienza buscando a Cristo en cada circunstancia. Al enfrentarte a una decisión trascendental, en lugar de depender únicamente de tu razonamiento o de los consejos terrenales, hazte esta pregunta: ¿qué enseñanzas de Jesús se aplican a esta situación? ¿De qué manera puedo reflejar
su sabiduría en lo que estoy viviendo. El estudio de la Biblia y la oración son fundamentales en este camino. Es en esos instantes de comunión con Dios donde se nos revelan los tesoros ocultos en Cristo. Lo más maravilloso es que en Él hallamos todo lo que necesitamos. No hay razón para buscar respuestas en ningún otro lugar. Su sabiduría es completa, perfecta. En Cristo se encuentra todo el conocimiento necesario para vivir de manera que agrade a Dios y que nos guíe a cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Esa es la verdadera plenitud. Descubrir que todo lo que habíamos buscado en otros sitios se encuentra únicamente en Jesús. Por lo tanto, la próxima vez que te sientas desorientado o inseguro, recuerda que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. No necesitas buscar en ningún otro lugar, porque Él es suficiente. Él es todo lo que necesitas. Explora esos tesoros en Él y verás cómo tu vida comienza a transformarse de formas que nunca imaginaste. 10. Santiago 3:17. Pero la sabiduría que proviene de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando Santiago 3:17 nos habla de esta sabiduría celestial, no se refiere a un tipo de conocimiento cualquiera. Nos presenta algo radicalmente diferente a lo que el mundo suele entender como sabiduría. Describe una sabiduría divina que es, ante todo, pura, luego pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de frutos positivos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cada una de estas cualidades nos da una visión del corazón de Dios y de cómo Él desea que vivamos nuestras vidas. Primero, se nos dice que esta sabiduría celestial es pura. Esto significa que está completamente libre de las manchas del pecado o del egoísmo. No tiene intenciones ocultas, ni busca manipular o engañar. Refleja la santidad de Dios. En un mundo donde tantas decisiones están impulsadas por intereses personales o beneficios inmediatos, esta sabiduría pura nos llama a actuar con integridad, haciendo lo correcto incluso cuando nadie más nos está observando. ¿Cuántas veces hemos estado frente a la elección entre lo fácil y lo correcto? La sabiduría divina siempre nos orientará hacia lo que es correcto, hacia lo que glorifica a Dios. Además, esta sabiduría es pacífica. No solo busca la verdad, sino también la armonía. No es conflictiva ni violenta, sino que nos guía a ser mediadores de paz, a resolver tensiones con un corazón tranquilo, fomentando relaciones pacíficas. Esto es algo que todos necesitamos, ¿no es cierto? En nuestras familias, en el trabajo, entre amigos, no se trata de evitar los conflictos, sino de enfrentarlos con una actitud serena y buscando siempre la reconciliación. La sabiduría de Dios nos capacita para traer calma en medio de las tormentas. También se menciona que esta sabiduría es amable y benigna, es decir, es un conocimiento que siempre prioriza el bienestar de los demás. No es egoísta ni arrogante. Al contrario, es considerada, respetuosa y siempre dispuesta a servir a los demás. La amabilidad no es una señal de debilidad, sino una evidencia tangible del amor de Dios manifestado en nuestras vidas. La sabiduría que proviene de lo alto nos inspira a ser bondadosos, a poner a los demás por encima de nuestras propias necesidades, a percibir el sufrimiento ajeno y responder con compasión. Y reflexionando sobre la compasión, la sabiduría que proviene de lo alto está impregnada de misericordia. No es una sabiduría que juzga o condena con rapidez. Al contrario, es compasiva, siempre dispuesta a perdonar, a ofrecer nuevas oportunidades, a tender la mano cuando alguien ha tropezado. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas hemos necesitado esa misericordia? Dios nos llama a reflejar
esa misma compasión hacia los demás, no a ser rápidos para criticar los errores, sino más bien a ser ágiles para demostrar gracia. La sabiduría divina produce frutos buenos. No se queda en palabras bonitas o conceptos abstractos. Se evidencia en la práctica, en la forma en que vivimos y actuamos. Cuando alguien posee la sabiduría que viene del cielo, esto se manifiesta en su vida cotidiana. Se nota en cómo trata a su familia, en cómo enfrenta las adversidades, en cómo responde a las injusticias. La sabiduría verdadera tiene un impacto tangible, genera frutos visibles que otros pueden percibir y de los cuales pueden beneficiarse. Una de las cosas que más me impresiona de esta descripción es que la sabiduría de Dios es libre de dudas e hipocresías. Es sólida y confiable. No cambia según las circunstancias ni según quién esté observando. No se adapta para agradar a unos y desagradar a otros. Es honesta y coherente. En un mundo donde muchas veces la gente actúa con doble moral o donde cuesta saber en quién confiar, la sabiduría divina es auténtica. Vivir de acuerdo con esta sabiduría es como una luz en medio de la oscuridad. Nos orienta cuando no sabemos qué hacer, nos protege del engaño y nos permite vivir de una forma que honra a Dios y bendice a los demás. Y lo más maravilloso de todo es que está disponible para todos los que la buscan. No es exclusiva de unos pocos. Si la pedimos con sinceridad, Dios nos la concede, porque Él desea que llevemos vidas llenas de sabiduría, paz, bondad y misericordia. Por eso hoy te animo a buscar esta sabiduría en cada aspecto de tu vida. Que tus decisiones nazcan de un corazón puro, que promuevas la paz, que seas amable y que vivas de forma auténtica, confiando siempre en que Dios te guiará por el camino correcto. La sabiduría que proviene de lo alto no solo transforma nuestras vidas, sino también la de quienes nos rodean. Número 11, Job 28:28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal es la inteligencia. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente ser sabio según Dios? A veces creemos que la sabiduría es algo reservado para los eruditos o las personas con mucha experiencia. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una perspectiva completamente diferente. En Job 28, Dios nos da una clave fundamental. El temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal es la inteligencia. Esta verdad puede transformar nuestra manera de entender la vida y nuestras decisiones. El temor del Señor no es un miedo aterrador, sino un profundo respeto y reverencia. Es reconocer que Dios es santo, poderoso y que su autoridad está por encima de todo. Cuando comprendemos esto, nuestra manera de vivir cambia. Ya no actuamos solo según nuestra voluntad, sino que empezamos a preguntarnos: ¿qué desea Dios de mí en esta situación? ¿Cuál es su plan? Aquí es donde comienza la verdadera sabiduría. Al poner a Dios primero, al reconocer su grandeza y buscar su voluntad, nuestra vida se alinea con su perfecto propósito. Pero no basta con tener este respeto reverencial. Dios también nos llama a apartarnos del mal. Y aquí radica la verdadera inteligencia. Alejarnos del mal no es simplemente evitar los grandes pecados, sino adoptar una actitud diaria que refleja la sabiduría de Dios. Elegir lo justo, lo correcto, incluso cuando sea difícil. Es decir, no a aquello que el mundo presenta como aceptable y aferrarnos a los principios de Dios. La inteligencia verdadera no consiste en ser astuto o manipular las cosas para nuestro beneficio. Es saber distanciarnos de lo que daña nuestra relación con Dios. La sabiduría de Dios no es solo un concepto teórico, sino práctico. Se refleja en nuestras acciones diarias, en cómo tratamos a los demás
y en nuestras elecciones. Vivir según esta sabiduría implica optar por la integridad, la honestidad y la pureza, aunque el mundo nos diga lo contrario. Las decisiones basadas en la sabiduría de Dios nos protegen de las consecuencias destructivas del pecado. Esto no significa que no enfrentaremos problemas, pero sí que evitaremos caer en trampas que nos llevan a caminos de dolor y destrucción. Claro, vivir de acuerdo con esta sabiduría no siempre es fácil. Las tentaciones del mundo son muchas y a veces distinguir entre el bien y el mal puede ser complicado. Por eso, es esencial reflexionar constantemente sobre nuestras acciones y decisiones. No se trata solo de evitar el mal, sino de considerar si nuestras elecciones realmente honran a Dios. ¿Estamos actuando desde nuestra reverencia hacia Él o nos dejamos llevar por lo que parece más conveniente en el momento? Este es un desafío continuo, pero uno que vale la pena enfrentar. Al final, la sabiduría que Dios nos da no solo nos guía en esta vida, sino que también nos acerca más a Él. Cada decisión correcta, cada paso lejos del mal, fortalece nuestra relación con nuestro Creador. La sabiduría nos lleva a reflejar el carácter de Dios, nos transforma y nos guía hacia una vida que manifiesta su amor y su justicia. Pero lo más importante, nos permite acercarnos más a Él, quien es el mayor tesoro que podemos hallar. Cuando te enfrentes a decisiones complejas en el trabajo, en tus relaciones o en tu vida personal, recuerda esto: la verdadera sabiduría no se mide por los estándares del mundo, sino por cómo te acercas a Dios, eligiendo su voluntad sobre la tuya. Aunque no siempre será sencillo, cada vez que optas por temer al Señor y apartarte del mal, fortaleces tu relación con Él y vives según una sabiduría que va más allá de cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. Número 12, Proverbios 14:8. La sabiduría del prudente está en entender su camino, mas la necedad de los necios es engaño. En Proverbios 14:8 se nos enseña algo profundo: nuestras decisiones. Estamos constantemente tomando decisiones, algunas de gran impacto y otras más simples, pero todas con consecuencias. El prudente no actúa impulsivamente, reflexiona y evalúa el camino que sigue. Esa prudencia lo lleva a actuar de manera que honra a Dios y le ayuda a evitar errores innecesarios. En la Biblia, ser prudente no significa solo ser cauteloso. Va mucho más allá. Significa tener una perspectiva clara y discernir lo correcto, no basado en emociones fugaces ni en lo que parece más conveniente, sino en lo que se alinea con la verdad de Dios. El prudente evalúa su camino desde una perspectiva más amplia, consciente de que cada decisión afecta no solo su vida, sino también a quienes lo rodean. Esa es la diferencia entre actuar con sabiduría o seguir lo fácil. Quien es sabio se alinea con la verdad de Dios, controla sus emociones y no se deja arrastrar por impulsos o presiones externas. Por otro lado, la Biblia describe al necio como alguien que vive en el engaño. Es fácil caer en la trampa de creer que nuestras decisiones carecen de consecuencias o que podemos actuar sin considerar a Dios. Sin embargo, esta actitud lleva al desastre. El necio confía excesivamente en su propio juicio, desprecia el consejo divino y actúa según su propio parecer, lo que lo lleva inevitablemente a la ruina. La diferencia entre la prudencia y la necedad es clara. Mientras que el prudente se protege, evita errores graves y camina con propósito, el necio, al no reflexionar ni buscar la sabiduría divina, se dirige hacia su propia destrucción. Esto no es solo una enseñanza teórica, sino una verdad aplicable a nuestra vida cotidiana. Cada decisión que tomamos, ya sea en el trabajo, en las relaciones o en cualquier ámbito,
debe ser guiada por la sabiduría de Dios. Reflexiona, ora y busca consejo antes de actuar. Así vive el sabio, evaluando no solo el beneficio inmediato, sino también el impacto a largo plazo. Caminar en la sabiduría divina nos da confianza y estabilidad en un mundo lleno de engaños. Nos protege de errores y nos mantiene firmes en la verdad de Dios. Número 13, Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando Pablo escribe en Efesios 1:17, está haciendo una petición extraordinaria. No está pidiendo simplemente conocimiento humano, sino algo mucho más profundo: sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. La sabiduría divina no es solo acumular datos o hechos. Es un regalo que nos permite ver la vida desde la perspectiva de Dios, iluminándonos y guiándonos en nuestro camino. Esta sabiduría transforma cómo vivimos, decidimos y amamos. Conocer a Dios personalmente cambia nuestra forma de ver el mundo y nos da una claridad que ninguna otra fuente puede proporcionar. Esta relación con Dios no es estática, es viva y constante. Cuanto más nos acercamos a Él, más transformados somos. Esa cercanía no solo cambia nuestro corazón, sino también la manera en que enfrentamos la vida. Es como si nuestros ojos espirituales se abrieran para ver con la perspectiva de Dios. Además, Pablo menciona el espíritu de revelación, que es clave para conocer verdaderamente a Dios. Necesitamos que Él mismo nos revele su carácter, su plan y su amor. Este proceso de revelación es continuo, no sucede una sola vez. Dios siempre tiene algo nuevo que enseñarnos, algo más profundo que mostrarnos acerca de su naturaleza y su propósito para nuestras vidas. Número 14, Primera de Reyes 3, versículo 9. Da pues a tu siervo un corazón sabio para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Imaginemos por un momento la escena en Primera de Reyes. Salomón, un joven rey recién ascendido al trono, se encuentra frente a Dios, quien le ofrece lo que cualquiera podría considerar el mayor regalo: pedir cualquier cosa que desee. Podría haber solicitado riquezas incalculables, poder sobre naciones o incluso una larga vida. Pero en lugar de enfocarse en lo efímero, Salomón elige algo profundamente significativo. Su petición revela la esencia de su corazón: dame sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo. Lo que Salomón buscó no era un beneficio personal. Entendió que el liderazgo no se trata de engrandecer al individuo, sino de servir a los demás con justicia. Su petición fue para el bien de su pueblo, mostrando un compromiso genuino con la responsabilidad que Dios había puesto en sus manos. Qué importante es aprender de este ejemplo, porque en nuestras vidas diarias enfrentamos decisiones que requieren más que conocimiento, necesitan discernimiento. La sabiduría de la que hablamos aquí no se limita a un simple entendimiento intelectual. Va más allá de memorizar datos o acumular información. Es la habilidad de aplicar correctamente ese conocimiento para tomar decisiones que reflejen la voluntad de Dios. Es ser justos, no solo astutos. Es liderar con humildad y no con arrogancia. Esta sabiduría no está reservada solo para líderes de naciones. Todos nosotros en nuestras vidas cotidianas necesitamos un corazón que sepa distinguir lo correcto de lo incorrecto. Cuando buscamos a Dios en oración, no lo hacemos como un acto mecánico, sino como un acto de entrega. Es en la oración donde reconocemos nuestras limitaciones y nuestra dependencia total de su guía. Y cuando oramos con sinceridad, Dios promete revelarnos su sabiduría. Esta revelación
no es solo un destello momentáneo, sino un proceso continuo que transforma nuestra vida entera. La sabiduría divina y su propósito en nuestras vidas. La sabiduría que viene de Dios tiene un propósito más elevado. No solo nos ayuda a tomar mejores decisiones, también nos alinea con su voluntad eterna. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Qué desea Dios de mí? A través de su sabiduría encontramos claridad. Nos muestra cómo caminar en su luz, cómo reflejar su carácter en nuestras acciones, cómo vivir una vida que trascienda lo temporal. Cuando crecemos en el conocimiento de Dios, nuestras prioridades cambian. Lo que antes parecía crucial pierde su importancia y comenzamos a buscar lo que realmente vale la pena: su voluntad, su amor y la vida abundante que Él promete. Este proceso no termina nunca. Día tras día conocemos más a Dios, entendemos mejor su corazón y nos alineamos más con su propósito. Este crecimiento no es un destino fijo, sino una relación viva y dinámica. Dios se revela continuamente a aquellos que le buscan con sinceridad. Y esto nos lleva a reflexionar sobre nuestro papel en este viaje espiritual. Aunque es Dios quien nos da la sabiduría, nosotros debemos buscarla activamente. Necesitamos estar dispuestos a aprender, a ser transformados, a rendirnos completamente a su voluntad. La transformación a través de la sabiduría divina. Cuando vivimos en obediencia a la sabiduría de Dios, nuestras vidas se convierten en un testimonio de su poder transformador. Aquellos que nos rodean pueden ver el cambio, nuestras decisiones, nuestras prioridades. Todo apunta hacia algo mayor que nosotros mismos. Y este cambio no solo nos beneficia a nosotros, también tiene el potencial de atraer a otros hacia la fe. Así que si hoy te encuentras perdido o buscando dirección, ora con fervor. Pídele a Dios que te muestre más de Él, que te guíe, que te dé la claridad que necesitas para tomar decisiones que honren su nombre. Porque cuando recibimos esa sabiduría divina, nuestras vidas nunca vuelven a ser las mismas. Caminamos en su luz y nuestra existencia se convierte en un reflejo de su gloria eterna. La sabiduría de Dios no solo transforma ideas, cambia corazones, prioridades y destinos. Es un regalo precioso, disponible para todos aquellos que lo buscan con fe y humildad. En nuestras familias, en nuestro entorno laboral y en cada elección que hacemos día a día, ¿cuántas veces nos encontramos frente a la necesidad de una sabiduría que nos guíe hacia el camino correcto? Salomón comprendió algo fundamental: sin la intervención divina no podría ejercer su liderazgo con rectitud. Reconoció su incapacidad humana y con humildad pidió a Dios lo esencial para ser un buen líder. Esta actitud humilde es clave, porque el verdadero sabio no es aquel que cree saberlo todo, sino aquel que reconoce su dependencia de Dios para orientar sus pasos. Dios se agradó de la petición de Salomón. No fue una solicitud egoísta ni frívola, sino una que puso en primer lugar la justicia y el bienestar de los demás. Esto es lo que complació a Dios. Sin embargo, hay un significado aún más profundo en esta historia. Cuando Salomón pidió sabiduría, no estaba centrado únicamente en su persona o en su reinado. Estaba demostrando que entendía el impacto que sus decisiones tendrían sobre su pueblo. Ser líder en cualquier ámbito conlleva una enorme responsabilidad. Las decisiones que tomamos no solo afectan nuestras vidas, sino también a quienes nos rodean. Al pedir discernimiento, buscamos la capacidad de tomar decisiones que no solo nos beneficien, sino que también glorifiquen a Dios y bendigan a los demás. El principio que Salomón nos enseña es universal. Todos, sin importar nuestra posición, necesitamos discernimiento para navegar en la vida.
El corazón sabio es crucial en este mundo lleno de decisiones complejas, donde muchas opciones aparentan ser buenas, pero en realidad pueden desviarnos del camino correcto. Esa sabiduría no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Hoy, tú y yo podemos reflexionar sobre esta enseñanza y buscar esa misma sabiduría divina en nuestra vida diaria. No se trata solo de ser más inteligentes o estratégicos, sino de tener la capacidad de distinguir lo correcto y seguirlo. Lo más hermoso de todo es que Dios está dispuesto a concedernos esa sabiduría si la pedimos con humildad, tal como lo hizo Salomón. Así que cuando enfrentes decisiones difíciles, ya sea en tu hogar, en tu trabajo o en tu vida personal, recuerda la oración de Salomón. Pide un corazón sabio, pide discernimiento para diferenciar entre lo bueno y lo malo y para tomar decisiones que no solo sean para tu beneficio, sino que también reflejen el carácter de Dios en todas tus acciones. Al meditar en cómo la sabiduría de Dios afecta todos los aspectos de nuestras vidas, se vuelve evidente algo muy importante. Todo comienza con el temor de Jehová. Este es el fundamento para entender el propósito de nuestra vida y tomar decisiones que realmente tengan valor eterno. Es fácil dejarnos llevar por las voces del mundo, por el ruido de lo inmediato y lo pasajero, pero cuando confiamos en la sabiduría que viene de Dios, encontramos una paz y una dirección que nada en este mundo puede igualar. El llamado hoy es simple pero transformador. Si estás buscando claridad en tus decisiones, si sientes que te falta sabiduría para enfrentar los desafíos de la vida, no dudes en buscar a Dios. Las Escrituras nos muestran que Dios no escatima en compartir su sabiduría. La concede abundantemente a aquellos que la piden con humildad y un corazón dispuesto. Gracias por acompañarnos en esta reflexión sobre la sabiduría divina y cómo puede transformar nuestras decisiones diarias. Recordemos siempre que, al igual que Salomón, podemos acudir a Dios con humildad para pedir guía y discernimiento en cada paso de nuestra vida. Si este mensaje te inspiró, no olvides dejar un me gusta, compartirlo con quienes más lo necesiten y suscribirte para más contenido que fortalezca tu fe. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga abundantemente.